Ok. Y le ponemos boleto. Como ustedes le quieran poner, ¿sí? A una carpeta para que ahí los vayan guardando. Ok. Y copiamos el enunciado. Profe, creo que no está presentando. ¿No estoy presentando? Bueno, yo no veo nada. No sé si sea. Okay. No, yo tampoco. Ah, ok, gracias, gracias. Ahí está. Ahí ven. Sí, ahora sí. Ahí, gracias. Ok. Poner la lupa. Dice calcular el precio de un boleto de viaje, tomando en cuenta, ok, vamos a hacerlo con métodos, habíamos dicho. ¿Sí? Entonces vamos, abrimos llave. El público. Y vienen los métodos en este. Profe, se escucha cortado. Sí, profesor, le iba a decir, Que va a recorrer la se escucha persona. mal. Entonces vamos a dato de entrada a los kilómetros recorridos, ¿sí? Ok. Es que tengo mala conexión, por eso se escucha mal. Esperemos que ahorita se componga. A ver. Bueno, vamos a leer como dato de entrada los kilómetros. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, sí, ya. Ok. Bueno, vamos a leer los kilómetros recorridos. Entonces, vamos a hacer un método que me lea los kilómetros. Es el único dato que vamos a leer como entrada. Entonces, ese método, su acceso va a ser público. Me va a devolver un dato de tipo entero. De tipo entero van a ser los kilómetros. Y le voy a poner lee kilómetros. ¿Sí? No va a recibir parámetros. Abrimos llave para indicar que ahí empieza mi método. ¿Sí? Voy a declarar de tipo entero la variable kilómetros. ¿Sí? Punto y coma. Es una variable local al método que estamos haciendo. ¿Sí? Y voy a pedirle al usuario que me dé los kilómetros, así como ya lo hemos hecho. Integer.parse y entre paréntesis J opción.
Ok, y aquí ahí vamos a dar los kilómetros recorridos, ¿sí? Ahí los leemos. Ya leímos los kilómetros. Ahora, esos kilómetros yo ya los leí, pero aquí dentro del método, para poderlos utilizar, tengo que retornar su valor, ¿sí? Regresarlo a dónde? Al principal donde voy a mandarlo a llamar, ¿sí? Entonces yo voy a retornar ese valor dentro del método nada más. Para que yo pueda ocupar ese valor que acabo de capturar, lo tengo que retornar al programa principal. Aquí está el programa principal y vamos a declarar otra variable aquí que se va a llamar kilómetros. Le voy a poner el mismo nombre para no ponerle nombres distintos, ¿sí? Y voy a mandar a llamar al método que se llama lee kilómetros, para lo cual tengo que instanciar la clase. ¿Cómo se llama mi clase? Boleto, ¿sí? Creo un objeto igual a new boleto y mando a llamar al constructor por defecto. Ahora, con ese objeto que ya creé, voy a mandar a llamar a todos los métodos. Este primer método que ya hice me va a retornar un valor de tipo entero. Entonces, como me va a regresar un valor, lo tengo que guardar en una variable de tipo entero. En este caso, yo a la variable le puse el mismo nombre. Se va a llamar kilómetros. Va a ser igual a, voy a llamar al método con el objeto que ya creé, punto, el nombre del método. ¿Cómo se llama mi método? Lee kilómetros. Así le voy a poner. Y no recibe parámetros, punto y coma. O sea, cuando yo mande llamar al método, aquí lo estoy mandando a llamar, se va a ir al método, va a declarar una variable de tipo entero que se llama kilómetros, lee los kilómetros y los guarda en KM y me retorna el valor. ¿Por qué? Porque si yo no lo retorno, no lo puedo ocupar de este método. Entonces lo retorno y lo guardo en ¿dónde? En la variable que se llama de la misma forma, kilómetros. ¿Ok? Entonces ya leí los kilómetros. Ahora, ¿qué me falta? Calcular el precio del boleto. Vamos a hacer un método que me calcule el precio del boleto. También ahí voy a retornar un valor de tipo entero, de tipo doble, como se le quieran poner, de tipo doble, ¿sí? Y vamos a retornar el precio del boleto. Vamos a poner cal precio al método, porque va a calcular el precio. ¿Qué necesitamos para calcular el precio? ¿Qué necesitaría yo aquí para calcular el precio? ¿Qué dato necesito? Los escucho. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué necesitamos para calcular el precio? ¿Qué necesito aquí para calcular el precio? Multiplicar los kilómetros por el precio. ¿Qué necesito para calcular el precio? Para calcular el precio necesito los kilómetros, ¿no? En este método Sí, que sí. voy a hacer. Entonces, ¿qué voy a pasar como parámetro? Los kilómetros. De tipo entero voy a pasar como parámetro los kilómetros para poder calcular el precio. Entonces, vamos a poner una variable que va a ser de tipo doble, donde se va a guardar el precio, punto y coma, y precio va a ser igual a los kilómetros que ya le pasé como parámetro multiplicado por el precio, que es 10 pesos, ¿sí? Punto y coma. Y como ese dato también sufrió una modificación, lo tengo que retornar. ¿Qué voy a retornar? El precio, ¿sí? Que es lo que acabo de calcular. Bueno, ahora, ya aquí mandé a llamar al primer método, que es el que lee kilómetros. Ahora voy a mandar a llamar al método que calcule el precio, pero este me va a retornar un valor de tipo doble. Entonces tengo que declarar una variable aquí en el método main de tipo doble, que le voy a poner el mismo nombre. Voy a poner precio. Igual
y aquí precio va a ser igual a el objeto punto. Para llamar a los métodos siempre voy a poner el objeto punto, el nombre del método que se llama calprecio, ¿sí? Calprecio. ¿Y qué le pasé como parámetro? Los kilómetros. Aquí únicamente le pongo la variable. Aquí en la cabecera del método sí le tengo que poner de qué tipo van a ser los parámetros que está recibiendo. En este caso, pues de tipo entero los kilómetros, ¿ok? Aquí cuando lo llamo, únicamente le pongo entre paréntesis las variables. Ya calculé el precio. Ahora, ¿qué me falta? Imprimir, ¿sí? El precio, no lo he impreso. Aquí lo puedo imprimir o vamos a hacer un método. Ya que estamos viendo métodos, pues vamos a hacerlo todo con métodos, ¿sí? Public, pues practicar al máximo los métodos. Ahora vamos a hacer un método que no me va a devolver ningún valor porque ahí voy a imprimir y le voy a poner imprime, ¿sí? ¿Qué quiero imprimir? ¿Qué le paso como parámetro al método? ¿Qué quiero imprimir? ¿Qué vamos a imprimir? El precio. El precio. Entonces lo que voy a pasarle como parámetro es el precio. De tipo doble, el precio. Únicamente, no quiero imprimir otra cosa. Entonces voy a imprimir con otra opción. Ahí estamos imprimiendo el precio. No retornar ningún valor, por eso le puse void. Entonces, ¿cómo mando a llamar a un método que no me retorna ningún valor? Únicamente con el objeto punto, el nombre del método que se llama imprime. Le pasé como parámetro el precio y aquí le puse precio también, ¿sí? Si yo le hubiese puesto otra variable aquí, le hubiese puesto, por ejemplo, pre, entonces aquí lo tengo que poner como pre y aquí también como pre, ¿sí? ¿Ok? Pero como le puse precio, le puse el mismo nombre para relacionarlo, ¿sí? Aunque son variables distintas, ¿ok? Ok. Y entonces aquí estoy mandando a llamar al método que imprime. Como ese método no me retorna valor, no lo tengo que asignar a una variable, ¿sí? Y ahí está, ya estamos ocupando al máximo métodos. Un método que lee kilómetros, otro que calcula el precio y otro que imprime. Y este es el principal, el main, es el programa principal. Es el que me va a decir en qué orden se van a ejecutar los métodos. ¿Qué va a hacer? Viene, encuentra la declaración de la variable kilómetro, reserva su espacio en memoria, encuentra precio, reserva su espacio en memoria, y de ahí instancia la clase que se llama boleto, crea el objeto, yo le puse OBJ, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y mandamos a llamar al constructor por defecto de la clase precio. De ahí, ¿qué hacemos? Mandamos a llamar al método que se llama lee kilómetros. Lo mando a llamar, el programa se va aquí, ¿sí? Viene aquí, lee los kilómetros recorridos y me regresa los kilómetros. Ahora se va a regresar otra vez el control al programa principal, ¿sí? ¿Qué hace? Guarda en la variable kilómetros lo que me dé aquí. Ahora que encuentra otra llamada de un método, ¿qué va a hacer? Se va al método, calcula el precio, hace el cálculo, se regresa y asigna el precio a la variable precio, ¿sí? Que encuentra otra llamada a otro método, se va al método, ¿sí? Lo busca, imprime y regresa y que encuentra ya nada, ya termina la ejecución del programa. ¿Ok?
De esa manera funcionan los métodos. O sea, se va yendo al método que voy a mandar a llamar, hace lo que tiene que hacer el método y de ahí regresa el control nuevamente al programa principal. En el programa principal ve que hay, si hay otra llamada al método, pues hace otra llamada a otro método y así va a estar, ¿sí? Yéndose de un lado a otro. Entonces, ingresa a los kilómetros de 2,000 pesos, ¿no? Porque es 10 pesos el kilómetro, ¿ok? Y ahí está, utilizando al máximo métodos que sí me retornan un valor, y cuando un método no me va a regresar un valor, le pongo void. Si un método me va a regresar un valor, pues voy a poner de los tipos de datos que ya vimos, entero, flotante, doble, char, string, de los tipos de datos que ya vimos, ¿sí? Entero corto, entero largo, ¿sí? De cualquiera de esos tipos de datos que ya vimos, me puede regresar un método, un valor, ¿ok? Dudas, preguntas, comentarios con métodos. Siempre vamos a, por decirlo así, declarar un objeto. Sí, para llamar a los métodos, ahorita con este tipo de métodos que estoy manejando, sí. ¿Y cómo se? Tengo que llamarlos mediante un objeto. ¿Cuál va a ser mi objeto? ¿Cómo? No sé qué. Escríbamelo en el chat, a ver, porque no se le escucha muy. No se le. Póngamelo en el chat, a ver. Ah, al objeto tú le vas a poner un nombre. Aquí en esta línea, instancio la clase y creo le puedo poner Lulú, ¿sí? Tú le pones un nombre al objeto y con ese nombre vas a mandar a llamar a los métodos. O sea, tú lo estás nombrando aquí, aquí estás creando el objeto, aquí tú le vas a poner el nombre que tú quieras, porque en este momento lo estás creando. Le puedes poner X, Y, Z, ¿sí? Cualquier nombre que quieras ponerle, ¿sí? Tú aquí le vas a poner el nombre. Y cada vez que mandes a llamar a un método, tienes que ocupar ese objeto, punto, el nombre del método. Para todos los métodos lo mando a llamar con el mismo objeto. Objeto, punto, el nombre del método. ¿Qué nombre le voy a poner al objeto? El que tú quieras ponerle, tú lo bautizas como quieras. Pongo Lulú, le pongo ZZ, le pongo el nombre que quiera ponerle, ¿no? ¿Sí? En este momento yo lo estoy creando el objeto y estoy diciendo qué nombre va a tener. El nombre que tú le quieras poner. No sé si eso contesta su pregunta o esa era su pregunta. Así es. Antonio Martínez Diego, buenas noches. También otra pregunta que tengo es, cuando trabaje, por ejemplo, ahí donde trabajo el precio, también Ajá. tengo que declarar de qué tipo es la variable con la que voy a trabajar, porque ahí declaro que es double, pero dentro de los paréntesis que cada es entero. Entonces, así trabaje con 2 o 3, tengo que declarar de qué tipo son todas. ¿En qué línea trabaja con las variables? A ver, ¿en qué línea? No sé qué me está preguntando. En la 14. En la 14, aquí no estoy trabajando con variables. Aquí a esto se le llama cabecera del método. Esta es la cabecera del método. Se le llama cabecera del método. Aquí indico el tipo de acceso a mi método, el tipo de retorno. Puede ser un tipo de dato de los que ya vimos o puede ser void, que no me va a regresar nada. Aquí en la cabecera del método indico el nombre del método, se llama cabecera del método. Y aquí, por cada
variable que yo le pase, que se, y vamos a suponer que le pasara yo otro valor de tipo entero, X. Ahora le voy a pasar de tipo doble, Y, de tipo parámetro que yo le pase, le tengo que indicar de qué tipo es ese parámetro, porque no estoy declarando variables, sino que le estoy diciendo qué valores está recibiendo. Le voy a dar otro valor entero, ¿sí? No puedo poner esto, no puedo poner kilómetros, coma, Y también es entera, coma, X también va a ser entera, coma, ahora voy a ponerle doble, F, P, no, eso no lo puedo hacer, ¿sí? Cada valor que yo pase como parámetro, le tengo que indicar de qué tipo es ese valor. Tengo que ponerle parámetros, más no estoy declarando variables. Entonces, por cada parámetro que reciba, le tengo que poner de qué tipo es. No sé si eso conteste su pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Y esto se le llama cabecera del método. Y lo que va entre paréntesis son parámetros. Entonces, por cada valor que yo le pase como parámetro al método, le tengo que indicar forzosamente de qué tipo es ese valor que está recibiendo. ¿Sí? Si va a recibir otro entero, así sea, va a recibir otro entero, ¿sí? Es el total, coma, va a recibir otro entero, es la cantidad, vamos a poner, va a recibir otro entero, y así, por cada valor que yo le pase como parámetro, le tengo que poner de qué tipo es ese valor a la de a fuerza. ¿Sí? Entonces, se le llama cabecera del método, y esa es la forma en cómo la voy a escribir la cabecera. Voy a poner el tipo de acceso, puede ser público, privado o protegido. Este semestre vamos a ver todo público. El tipo de retorno, que va a ser doble. ¿De qué tipo puede ser? De los tipos de datos básicos que ya vimos. Entero, flotante, char, string. ¿Cómo se va a llamar mi método? Aquí le voy a poner el nombre que yo le quiera poner. Y entre paréntesis, si va a recibir parámetros, pues a cada parámetro le tengo que poner de qué tipo es, ¿vale? Entonces, esto es la cabecera del método. Y el return es una palabra reservada que me va a retornar un valor. ¿A dónde? Al programa principal, a donde lo estoy llamando. El método. Me va a regresar ese valor. Y voy quiere decir que el método no me regresa ningún valor. Entonces estamos viendo el valor y el void. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Pregunta, comentario. Y aquí, pues este ejemplo lo dividí lo más que pude para que en los ejercicios que van a hacer de tarea, pues ahí ya yo les voy a poner mínimo que lleve 2 métodos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces sí tienen que poner mínimo 2 métodos. Pero ustedes deciden como programadores, cuando estén haciendo un programa, cuántos métodos va a tener. Decíamos, no es dividir por dividir, sino dividir y que cada método tenga una función específica. En este caso, este método lee. ¿Sí? Si el programa me pidiera leer varios valores, tendría yo que tener un método por cada valor que lee, que tendría yo que leer, ¿sí? Entonces, pues no es tan conveniente. Entonces, lo que hago mejor hacerlo en el principal y ahí leer todos los valores de entrada.
¿sí? Aquí, por ejemplo, pasó que únicamente voy a leer un valor de entrada y con ese valor voy a hacer los cálculos. Pero cuando son muchos valores que voy a leer, pues es recomendable no hacer un método por cada valor, sino leerlos en dónde, pues acá en el programa principal, y ya hacer métodos para lo que sí se requiere. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ya lo copiaron? Yo ya. Profe, es que teníamos una duda, pero no es con respecto a este tema, sino con los ejercicios que nos dejó de tarea. Lo que No, pasa ahorita es vamos para que, allá. bueno, A ver, ¿ya no hay está dudas bien. acá? Entonces, ¿Ya no hay dudas acá? ¿Ya no hay dudas acá con ese programa? De mi parte, no, profesora. Ok, De mi parte ya lo tampoco. copiaron, ya subo para pasarnos a otro tema. Sí. profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, vamos a la lista. Ok, vamos a lo que nos interesa. La lista. En el grupo A, nadie. Nadie tuvo bien el programa. Bueno, examen ya está, ¿no? Ya todos saben su calificación del examen. ¿Alguien tiene duda? Ahí están las calificaciones del examen. ¿Ok? ¿No hay dudas ahí con el examen? No. ¿Hay dudas con el examen? ¿Alguien que tenga dudas con el examen? Hola, hola. De mi parte, no. De mi parte no. No, De mi parte, Gracias, no, profe. gracias por contestar. No veo mi nombre, profe, no sé si habrá puesto calificación. Pues por eso estoy preguntando. ¿Alguien tiene dudas con tu examen? 6. ¿Ya? ¿Nadie tiene dudas con tu examen, su calificación de examen? Ah, no, ya no, profe. Ok, ¿nadie más? Ok, gracias. Bueno, vamos a los ejercicios de tarea. Bueno, vamos al ejercicio, no vamos a ventanear a nadie ni a balcón, a nadie. ¿Cómo se hacían los ejercicios? Bueno, aquí la mayoría lo tuvo bien la mayoría lo tuvo bien. Todos se copiaron igual. Otra cosa, necesito que cada equipo haga sus ejercicios. Todo el mundo entregó lo mismo, ¿sí? No se vale. O sea, por eso es trabajo por equipo, no trabajo de grupo, lo que te encargué de esta unidad, ¿eh? Es trabajo de equipo. Cada equipo tiene que hacer sus ejercicios. No es trabajo de todo el grupo. No dije, todo el grupo pónganse a trabajar con los ejercicios y ese suben todos, ¿no? No, cada equipo tiene que trabajar y hacer sus ejercicios. Bueno, lo tuvieron bien. Declararon dos vectores, un vector lo declararon de tipo entero, otro lo declararon de tipo string, y iban comparando si el resultado de la división era 0, pues era par. Si el resultado de dividir entre 2 no era 0, pues era impar o impar. Hasta ahí está bien, ¿sí? Entonces, bueno. Aquí, ¿qué había que hacer? Había que llenar dos vectores al azar, o sea, vamos a hacer un ciclo que me pida, dame un valor para el vector 1 y dame otro valor para el otro vector, entonces los vamos llenando y vamos pidiendo los números, que el usuario me vaya dando los números, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, necesito que me vayan contestando. Entonces, aquí vamos a pedir los números. Voy a hacer un ciclo for para
leer los números del primer vector, otro ciclo for para leer los números del segundo vector, o en el mismo ciclo for leo a los dos vectores, ¿sí? Como ustedes lo quieran poner. Y ya nada más en el mensaje le pongo leyendo números para el vector 1 y leyendo números para el vector 2, ¿no? En el mismo for podíamos llenar los dos vectores. Aquí eran números al azar, o sea que el usuario iba a dar los números, iba a teclear los números, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Multiplicábamos el primer elemento por el último. ¿El último elemento en qué posición está? Si son 10 elementos, ¿en qué posición está el último elemento? En la posición 9, ¿no? Entonces tengo que multiplicar la posición 0 con la posición 9. Algunos hicieron disque invertido y ya según ellos lo invertían y no invertían nada. Entonces luego decían invertido multiplicado por el normal, ¿no? Y no, estaban multiplicando la primera posición con la primera, o sumando, perdón, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, estaba mal. No sumaban la primera con la última, ¿sí? O sea, aquí necesito que un ciclo for que vaya desde 1 hasta n menos 1 y un ciclo que vaya desde n hasta 0, ¿no? Uno que incremente y otro decremente, ¿sí? O una variable auxiliar que vaya desde n menos 1 hasta 0, ¿no? Esa variable la tengo que ir decrementando y esta la voy a ir incrementando, esta que me controla las posiciones del primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenían que hacer en ese. ¿Y en qué posición íbamos a guardar el resultado? Pues en la posición 0, la misma posición que me controla, o la misma variable que me controla posiciones del primer arreglo. El segundo arreglo lo tengo que controlar con una variable auxiliar, que vaya desde n-1 hasta 0, o sea, que se vaya decrementando, ¿sí? Y muchos no lo hicieron así. No sé si haya dudas en este todavía. En mi caso, bueno, de hecho le pusimos como captura de pantalla, si no mal recuerdo, la misma de datos. ¿Lo tuvieron bien ustedes? Sí, bueno. No le escucho casi, no se escucha casi. Sí, está bien. De hecho tiene los mismos datos. Lo que hace es sumar. Pero sí estuvo bien el de ustedes. Sí, está bien. Ok, bueno, pues ahí ya estuvo bien, ok. Entonces vamos a hacer el número 3. ¿Qué tenían que hacer el del número 3? Vimos un ejercicio. Vimos un ejercicio parecido al número 3, donde llenábamos una matriz, pero yo no pedía los valores. Decíamos que si el renglón era igual que la columna, era el de la diagonal principal, que pusiera unos en la diagonal principal. Si no, que poníamos una condición. Si era en la parte de abajo, que pusiera números ceros. Y si no, que pusiera números 2 arriba de la diagonal. Parecido era este. Aquí teníamos que hacer o preguntar si era la primera columna, si era la segunda, si era la tercera. Entonces, aquí vamos a llenar por columnas puro 1, puro 2 o puro 3, ¿sí? Yo no le iba a dar los datos, ¿sí? Yo no le iba a dar los datos a la matriz porque muchos lo que hicieron fue declarar la matriz y ahí le pusieron qué datos iba a llevar la matriz. Le pusieron 1, 2, 3, ¿sí? Ya la llenaron con datos. O lo que hicieron ustedes fue, este grupo lo que hizo fue, a la hora que pedían los datos, pues le daban 1, le daban 2 y le daban 3. No, yo no iba a dar datos en este ejercicio. El programa solito tenía que hacer que la matriz tuviera estos datos, así como le hicimos a la de la diagonal. En el de la diagonal principal, yo no le di datos al programa. ¿Y qué hizo? Me generó una matriz con unos en la diagonal, con números ceros abajo de la diagonal y con número 2 arriba de la diagonal. Ya me lo generaba. ¿Por qué? Porque yo le puse unas condiciones y con eso ya me generaba la matriz con esos datos. Ah, pues así le vamos a hacer aquí. Vamos a ver de qué manera hacemos que me genere la matriz con estos números sin que yo se los dé. ¿Sí? Yo no se los voy a dar, sino que yo ponga ahí algo para que la matriz me genere estos números o se almacenen estos números en la matriz, así como lo hice con el de la diagonal, que yo no daba números, sino que solita la matriz se llenaba con esos números.
Así vamos a hacer. Vamos a hacer que solita la matriz se llene con estos números. Y es lo que ustedes tienen que pensar, tienen que razonarlo. Ese es el ejercicio que van a hacer, esa es la tarea, pensarle cómo hacerle para que la matriz se llene con estos números. ¿Sí se entendió? Porque no lo están haciendo, ustedes están pidiendo datos y no voy a pedir datos para llenar la matriz, sino que voy a hacer 2 ciclos, uno que me controle renglones y otro columnas, y que ahí dentro la matriz se llene automáticamente con esos números. ¿Cómo lo van a hacer? Pues es lo que quiero que piensen. Esa es la tarea que estoy dejando, que piensen cómo hacerlo. Es parecido al que hicimos, así como el de la Profesor, le escucha cortado. Tienen que pensar. Si yo les digo ahorita cómo lo van a hacer, yo no se los voy a dar. ¿Sí se entendió? ¿Dudas? No se le entiende. No se le entendió nada, profesora, se le cortó demasiado. Bueno, a ver. Otra vez. Ya se escucha bien. No, profe. Ya se escucha. Sí, como que se le traba el audio. Bien, ahora podemos insultarla. Digo, Cállate, güey, ¿qué tal está ahí? no, aquí me dice que se salió. Yo le creo. No, güey, es que es hacker, ahorita se va a meter, güey, no te vas a dar cuenta. Sí, mejor. Ahí estoy nuevamente. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Ok, profesor. es que acá donde estoy está lloviendo, está la lluvia fuerte. Entonces, no sé ya en tu CP cómo esté, pero aquí, acá donde estoy está lloviendo.
Acá también, Ok, pero bueno. relajado. Ok, bueno, entonces vamos a seguir aquí con los ejercicios. ¿Ya me escuchan? Voy a compartir mi pantalla. Esperemos que sí. ¿Sí me escuchan bien? ¿Ya no me escuchan cortado? Sí, ya, Hola, profe. hola. Ya Contéstenme. bien. Y ahora sí, ya se ¿Sí? escucha bien. Ok, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar nosotros la matriz, así como hicimos en el ejercicio de la diagonal principal, que pongo 2 ciclos y que automáticamente la matriz se llena con esos números. Eso es lo que voy a hacer. Yo no voy a dar los números, porque ustedes lo que están haciendo es, están llenando la matriz. Ustedes. Aquí no. Aquí, con los 2 ciclos, voy a poner un ciclo que me controle renglones, otro que me controle columnas, automáticamente se tiene que generar la matriz con estos números, así como lo hicimos en la de la diagonal, que poníamos una condición y que si el renglón era igual que la columna, ponía unos en la diagonal, si no, ponía ceros abajo y si no, ponía números 2 arriba. Así lo voy a hacer con esta matriz. Eso van a hacer, van a poner 2 ciclos y van a hacer que la matriz se llene automáticamente con estos números, sin que ustedes se los den. Por eso estuvo mal, porque ustedes lo están dando. Y yo quiero que ustedes hagan un programa que genere esta matriz con estos números. ¿Sí me entienden? Profe, es que en una de las clases usted dijo que eso debía pedirlo al usuario y debíamos No, ingresarlo. hay unos que sí los va a pedir el usuario. Aquí por eso yo les puse valores aleatorios. Donde dice valores aleatorios es donde el usuario los va a dar, o números al azar. Aquí. Aquí, por ejemplo, en llenar un vector con números. Aquí sí, los vamos a llenar con números, cualquier número. En el segundo también dice un vector con números al azar. Igual, aquí yo voy a dar los números que yo quiera. No son estos números. Aquí voy a dar yo los números que yo quiera para los 2 vectores. Lo que sí quiero que hagan es que sumen la primera posición con la última. Y el resultado lo guarden aquí. Igual en este, ¿sí? En este otro ejercicio, ya no dice aleatorios. Elaborar un programa que llene una matriz como se muestre en el ejemplo. O sea, el programa va a generar una matriz así como se muestra, más no yo le voy a dar los números. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer que el programa lo haga. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ustedes es la forma que tienen que ver cómo hacerlo. ¿Sí? El de la diagonal principal, por ejemplo, poníamos que si el renglón era igual que la columna, pusiera unos. Si no, poníamos otra condición y ponía ceros. Si no, me llenaba números 2 arriba. Pues así, de la misma forma lo van a hacer ustedes, que la matriz se llene automáticamente con estos números. ¿Qué es lo que está mal en el ejercicio que hicieron? Sí, todos lo tuvieron mal porque todos hicieron de la misma forma los ejercicios. ¿Ok? ¿Sí se entendió ahí? ¿Sí me escucharon bien? Sí, profesora. Me voy a apurar para que no se me vaya la conexión. Ok, en el 4, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí vamos a llenar la matriz con números. Ahí sí el usuario va a dar los números. O ya sea, algunos lo hicieron con random, creo que en este grupo no fue, que lo hicieron con random y generaban números aleatorios. Está bien también. O ya sea que ustedes lo llenen, que ustedes vayan diciendo qué números va a tener la matriz, ¿sí? Que les pida los números y ustedes lo llenen. Y de ahí había que sumar esta diagonal y esta diagonal. ¿Sí? Ahora, en el número 5, ¿qué vamos a hacer? Igual vamos a pedir números para llenar la matriz. Ya que pedimos números, ¿sí? Ya que pedimos los números, ya que llenamos la matriz, ahora el primer renglón vamos a hacer multiplicación. En el segundo renglón, en el tercero hacemos multiplicación y en el cuarto suma, y así de la misma forma. ¿Sí? Ustedes pusieron condiciones aquí, que si era el primer renglón, multiplicación no,
Imagínense si es una matriz de 100 renglones por 100 columnas. ¿Me van a poner 100 condiciones? Está mal lo que hicieron. Si la matriz fuera de 100 por 100, van a poner 100 condiciones. Ahí lo que ponían ustedes eran condiciones. Ponían que si era el primero, que si era el segundo, que si era el tercero. Entonces, imagínense si es de 100 renglones la matriz. Van a poner 100 condiciones. Está mal eso que hicieron. Pues tienen que buscar la manera que en el primer renglón haga multiplicación, en el segundo, y vaya haciendo así de manera combinada. Multiplicación, suma, multiplicación, suma. Pues fíjense de qué manera lo pueden hacer. ¿Sí? Sin poner tanta condición, porque eso no es válido. Si fuera, les digo, de 1000 renglones por 1000 renglones, van a poner 1000 condiciones. No, hombre, ya se llenaron ahí de puro código, ¿no? Entonces, por eso estaba mal resuelto los ejercicios. No sé si existe alguna otra duda. ¿Cómo lo van a hacer? Pues es lo que quiero que ustedes piensen cómo lo van a hacer. Esa es la tarea. Porque si yo ahorita les digo cómo lo van a hacer, pues ya no hay tarea, ¿no? Ya se los hice yo. Entonces, es lo que quiero que ustedes piensen. Son 5 ejercicios, muy sencillos los 5 ejercicios, ¿sí? Muy sencillitos los 5 ejercicios de tarea. Entonces, procuren no hacerlo por equipos, no por grupo, porque ese fue el problema, que entre todo el grupo hicieron los ejercicios, pues solo tuvieron mal. Entonces, todos subieron lo mismo, todos estuvieron mal. Entonces, por favor, trabajen por equipo, no por grupo. Son solamente 5 ejercicios. Si yo veo que vuelven a subir los mismos ejercicios, o sea, resueltos de la misma forma, todo el grupo, anulo tarea y pongo examen práctico o sea, aquí en una sesión de clases, en 1 hora, viéndolos con cámaras activadas y tienen 1 hora para resolver un ejercicio. Y el que lo resuelve tiene 100, el que no tiene 0. Entonces, pónganse a trabajar, por favor, por equipo. Insisto que trabajen por equipo, no por grupo, ¿eh? ¿Sí se escuchó? Sí, profesora. Ok, bueno, pues vámonos a trabajar. Tenemos todavía estos días para entregar esos ejercicios. Se le escucha cortado otra vez, profe.
En fin, siguiente clase.